Desde el año 2005, aproximadamente, cuando el centro se amplía y ya no solo se concibe como un centro de investigación, sino también como un centro gestor del trabajo cultural en la comunidad, se ve la necesidad, por el espacio en el que se enmarcaba el centro, de trabajar con la infancia, de trabajar con los niños. Y bueno, precisamente es a través de la figura del Che y el vínculo que éste tuvo con diferentes artes que surge la idea de los talleres de creación infantil. Desde esos primeros meses del curso escolar, noviembre, cuando empiezan los talleres, hasta la exposición final que se realiza en junio, uno ve cómo los niños van cambiando quizás su actitud a la hora de tratar con los demás. Dentro de la propia familia hemos realizado encuestas y los mismos profesores reconocen que los niños que asisten a los talleres mejoran un poco, sobre todo su expresión oral, su trabajo en la escuela, su rendimiento académico mejora. Quiere decir que es un proyecto que, si bien empezó con ánimo, ha recogido también resultados en todos los años. Nosotros comenzamos por la misma metodología con la que trabaja el centro desde los primeros años de vida, para que el niño realmente logre una identificación entre su vida cotidiana y la vida cotidiana del Che. Ernestito ha vuelto con fiebre, tos y dificultad para respirar. El médico diagnostica bronquitis asmática. Los padres recuerdan que en Rosario, recién nacido, Ernestito había tenido neumonía. Casi enseguida aprendió a leer y a escribir con su mamá, doña Celia. También le enseñó francés. En realidad fue su verdadera maestra, porque cuando pequeño tenía que faltar a la escuela por culpa del asma y nunca perdió ningún año. Los libros de cuentos y aventuras fueron sus preferidos. Los tres cerditos, Pinocho, Robinson Crusoe, Los tres mosqueteros, La isla misteriosa, entre otros. Era capaz de leerse un libro en un solo día. A los 10 años leyó El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Era uno de los libros que más le gustaba y nunca dejó de ser como ese caballero español. Partieron sobre todo de un vínculo con la vida del Che. Por ejemplo, el taller de pintura, el taller de dibujo, fue por un taller de dibujo por correspondencia que pasó el Che en su adolescencia en la Academia Oliva de Buenos Aires, y esto nos ha servido como pretexto para iniciar ese taller de dibujo en el que los niños no solamente o no tienen como objetivo representar al Che, sino que el Che está presente en todo el proceso, en el modo en el que uno es responsable con los materiales con los que trabaja o necesitas buscar alternativas porque no siempre están los materiales a la disposición. Entonces, en ese espíritu también de hacer trabajo en colectivo, de hacer obras en comunión con otros niños, es un poco donde viene la imagen o la figura del Che, más allá de que también se le imparte como contenido desde su infancia misma para acercarlos un poco a la vida cotidiana. He aprendido texturas y mi primer clase fue monocromático, trabajar con un solo color. Nosotros hicimos un animal que nosotros inventamos. Hicimos esto de un pocospín, la cabecita de un gatico, esto de una tortuga, la cola de caballo, y las patas no sé qué animales son porque nosotras inventamos así. Aquí nosotros pintamos, primero le pegamos papeles, creando un tipo de flor. Después le ponemos pintura, cogimos otra hoja y lo fotocopiamos. ¿Y te gusta hacer eso en el taller? Sí, porque es divertido y también porque sirve para adornar cosas. Tenemos también el taller de cerámica, que se funda un poco en ese gusto que tenía el Che por las culturas precolombinas, que tenían a la cerámica como una de sus principales manifestaciones. Es un taller que realmente es muy atractivo para los niños, porque no solo tiene un vínculo con la figura del Che, sino también con las tradiciones cubanas de determinadas zonas que tienen en la cerámica una de sus manifestaciones o sus actividades principales. Entonces ahí los niños tienen que investigar, pero sobre todo es la obra que puedes ver hecha, la obra realizada, lo que más les llama la atención. Tratamos que los temas tengan que ver también con la vida de ellos, o sea, tiene un sentido educativo, pero también con la historia de
de Cuba, la historia de los gustos del propio Che, ¿no? O sea, acercarlo a la figura del Che, de su pensamiento, su acción, su historia, etc. Ellos se sienten aquí de la maravilla. Yo trato de que sea algo lúdico, ¿no? Jugar con ellos, integrarlo, les mando una tarea que la familia los apoye o le ayude en la investigación, por ejemplo, sobre datos históricos, qué sé yo. Bueno, aquí puedo aprender cosas sobre Che, también puedo tener la oportunidad de amasar barro, puedo tener también varias oportunidades de hacer cosas que en mi casa y en mi escuela no puedo hacer. Cuando vengo aquí dibujamos, en la clase pasada dibujamos a Che, hacemos muchas cosas interesantes y amplía mi conocimiento sobre la cerámica. Conocí a un amigo, que es como se llama nuestra sala de fotografía, que se llama El Patojo, que era su amigo con el que tiraba fotos callejeras. Julio Roberto Cáceres Valle era de muy pequeña estatura, de físico más bien endeble, por eso lo llamábamos El Patojo, modismo guatemalteco que significa pequeño niño. A los pocos días de triunfar la revolución, se presentó ante mí y llegó a ser el primer jefe de personal del Departamento de Industrialización del INRA, Instituto Nacional de Reforma Agraria. La primera vez que nos vimos fue en el tren, huyendo de Guatemala, un par de meses de la caída de Jacobo Arbenz. Íbamos hasta Tapachula, de donde deberíamos llegar a México. Hicimos juntos el viaje desde Chiapas hasta la Ciudad de México. Compró una máquina fotográfica y juntos nos dedicamos a la tarea clandestina de sacar fotos en los parques. Con este oficio comimos varios meses. Después de llegar a Cuba, vivimos casi siempre en la misma casa. Un día me dijo que se iba, que había llegado la hora y que debía cumplir con su deber. Se fue el Patojo y al tiempo llegó la noticia de su muerte. Todavía no se sabe muy bien lo ocurrido, pero se puede decir que la zona fue mal escogida, que no tenían preparación física. El ejército represivo los sorprendió, algunos tomando a los prisioneros, otros, como el Patojo, muertos en el combate. Para el taller de fotografía, que su vínculo es precisamente esa afición que tenía el Che por la fotografía y la práctica de esta que realizó desde sus primeros viajes que lo acompañó durante la vida. O sea, partiendo de esa idea, los niños se vuelven también cronistas de su realidad a través de la foto. Aprenden que la fotografía puede también comunicar, emitir mensajes y también a través del proceso de edición cambiar la realidad que los circunda. Incluso nosotros hemos tirado varias fotos con diferentes objetivos, como por ejemplo a tirar en un mismo objeto desde varios ángulos, también de acuerdo a los tipos de fotos, abstracto, que sea retrato, a cuerpo entero. Y al final de curso nosotros hacemos una selección de las mejores fotos y las exponemos en la galería. A lo largo de todo el curso nosotros hemos aprendido sobre los valores del Che, como lo son el respeto, la consagración, estar diariamente enfocado con un objetivo para lograr cumplirlo. Y así hemos logrado con los profesores, que son muy buenos en el centro de estudio, hacer diferentes objetivos, cumplir nuestras metas. Además de tirar fotos y eso, también las hemos editado para saber cómo es que se editan las fotos, para poder editar nosotros también nuestras fotos. Tenemos además de ese el taller de ajedrez. El Che era un amante del ajedrez, lo practicó mucho durante su vida, pero también fue uno de los principales impulsores de este juego ciencia dentro de la sociedad cubana y decía que a la infancia debía practicar el ajedrez y que algún día Cuba tendría grandes maestros. Pues con ese espíritu nosotros vienen profesores del Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez y le imparten a los niños las clases no con el ánimo de que sean grandes ajedrecistas. El otro taller es el de medio ambiente, que si bien no tiene un vínculo directo con las artes, sí es una necesidad
necesidad imperiosa, el cuidado del medio ambiente, un poco recuerda el trabajo del Che en el Ministerio de Industria y toda esa búsqueda del aprovechamiento de los materiales reciclables y demás. Ellos trabajan muchísimo la creación de productos comunicativos a partir de materiales reciclados, trabajan también el conocimiento de las energías alternativas a partir de experimentos y demás que realizan en el aula, y hacen también trabajo de limpieza de nuestro entorno, tanto en los alrededores de la escuela como en los alrededores del centro. Estamos haciendo un dibujo animado sobre el Che y Fidel, que tuvimos una experiencia muy divertida, que grabamos las voces en el pabellón Cuba y nos salió muy bien. Hemos aprendido técnicas para por ejemplo, llevar a los personajes de los muñequitos y esas personas a movimientos, o sea, de una forma que parezca que se esté moviendo. Ha habido talleres de teatro, ha habido talleres de arte digital, ha habido talleres de diseño a partir de materiales reciclados, y precisamente nosotros decimos que el objetivo fundamental de los talleres no sería que el niño aprenda o se convierta en un artista o en un especialista en la materia que está recibiendo, sino cumplir con esa máxima que le dejara el Che a sus hijos en la carta de despedida, de sean siempre capaces de sentir en lo más profundo cualquier injusticia cometida contra cualquiera. Nosotros comenzamos por la misma metodología con la que trabaja el centro desde los primeros años de vida, para que el niño realmente logre una identificación entre su vida cotidiana y la vida cotidiana del Che. Es una satisfacción muy grande para nosotros cuando el niño encuentra por sí solo vínculos entre estas prácticas y las propias prácticas que él aún desarrolla en su vida. El gusto por ir a la playa, por aprender a montar bicicleta, son esas cosas que después pueden ir haciendo que el Che acompañe a los niños en su crecimiento, y ya después se le va dando el Che adolescente, el Che más adulto, el Che desde los viajes o las primeras lecturas hasta ya un Che revolucionario, pero ellos lo ven ya desde otra manera. En la clase anterior tuvimos que dibujar a Ernesto Che Guevara. Lo tuvimos que dibujar con Barbotino, que es una material que lo usamos aquí. El que me ayudó a hacer este dibujo fue mi profesor, que dio las instrucciones al frente de la mesa.